Lo que decimos entonces aquí es, cuando entramos en la rutina de atención de excepción o de interrupción, ¿qué es lo que se hace? Automáticamente se pusieran los registros R0 a R3. ¿Por qué R0 a R3? Y porque solo se pueden tener los parámetros. Exactamente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ayer en el APCS que los registros R0 a R3 eran los que tenían los parámetros que hubieran recibido del invocante? R12, que habíamos dicho que era el Scratch Pad Register, por las dudas, el Link Register, el Program Status Register y por supuesto el contador de programa. Entonces fíjense que acá tenemos 4, 5, 6, 7, el PC es el octavo registro. ¿Y el F12 qué función cumplía? Era un registro borrador, un scratchpad, que lo podía usar sin ningún miramiento. Entonces se lo guarda por las dudas que después el programa retornante lo quiera volver a utilizar tal cual como estaba. Los demás registros, si yo sé qué registros estoy usando en cada parte. Sí. Entonces, si Los uso demás, alguno, si son necesarios, habrá que hacer. exactamente, pero lo hago yo por las mías. Esto lo hace automáticamente. Entonces yo sé que el octavo registro es el contador del programa. Y ahí iré a buscar el contador del programa para hacer la historia anterior, que es sacar el parámetro que yo le pasé con el service call. Simultáneamente se hace la búsqueda de la dirección que corresponde al vector asociada a esta interrupción. Entonces estoy pusheando cosas en la pila. Al mismo tiempo voy a ir a la memoria flash, es decir, a la memoria de código, y sacaré la dirección que corresponde al vector de la excepción que estoy atendiendo en este momento. Entonces será la excepción del timbre principal o la excepción correspondiente al timbre de servicio. Tan pronto, es decir, y eso lo voy a cargar en el contador del programa, pero lo tengo parado hasta tanto siga pusheando cosas. Evidentemente, por más que se trate de la memoria flash, voy a tardar menos tiempo en leer el vector y precargarlo en el contador del programa que empezar a hacer esos 8 pushes. Entonces, cuando terminé de hacer los 8 pushes, ya el contador del programa estaba listo en la gatera y le doy el pulso necesario como para arrancar la ejecución de la rutina de atención de excepción. ¿Quedó claro el procedimiento? Vamos a ver qué pasa cuando llega otra, lo que llamamos la interrupción tardía. Vamos a dedicar algún dibujito. La salida. ¿Cómo retorno? Retorno, primero, recupero el estado del procesador. Después de todo eso, empiezo a popear cosas. Como había pusheado el contador del programa, automáticamente me va a popear el contador del programa en el valor adecuado. Vamos a ver, y que vamos a tener que masticarlo un poquito, que los pops pueden llegar a ser interrumpidos cuando me aparece otra interrupción. Bien, veamos cómo nos queda el stack. El stack se encuentra apuntando a la última posición de memoria ocupada. Y este es el orden en el cual se pushean los registros. Observen ustedes que vamos en memoria decreciente. Si vamos, como dijimos ayer, decrementando la posición del puntero de la pila cuando hacemos pushes. Hacemos predecremento.
hace un predecremento, exactamente. Sería un decrement before. Se decrementa y luego guarda. Y queda apuntando a la última posición de memoria ocupada. Entonces guardamos el programa Start to Register, el control del programa, entonces ya sabemos que desde el stack pointer, donde tenemos el stack pointer, tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24 lugares por debajo del stack, de la posición en la cual se encuentra el stack pointer, tenemos el contador del programa para sacarlo y sacar y retirar de la memoria de código la dirección en la cual se encontraba el contador del programa para ejecutar la próxima instrucción y luego sacar de allí la dirección en la cual se encuentra el código de operación. Bien. La latencia de interrupciones es determinística. Esto quiere decir que la latencia de interrupciones es predecible. Todas las interrupciones en Cortex M3 tardan 12 ciclos de reloj en entrar y 12 ciclos de reloj en salir. La diferencia fundamental con ARM7 es que el tiempo que se tardaba en entrar en interrupción podía variar entre 24 y 42 ciclos. Y más allá de que es una desgracia que sea variable, que es una desgracia que sea alto, mucha más desgracia que sea variable, lo cual hace que el sistema no sea determinístico. El encolamiento de interrupciones quiere decir lo siguiente. Supongamos que tenemos dos interrupciones de IRQ1 e IRQ2. Supongamos que IRQ1 es de mayor prioridad que IRQ2. Pero fíjense que aparecieron las dos simultáneamente. ¿A cuál se va a atender? Cuando nos sonaba el timbre de la puerta principal y la puerta de servicio. Mayor prioridad. Entonces, en el caso de ARM7, fíjense qué cosa tan exótica. Arrancaba con push, 26 ciclos de reloj, un montón. Ejecutaba la rutina de atención de interrupción 1. Y cuando terminaba, se daba cuenta de que estaba activa IRQ2. Entonces, ¿qué hacía? Pop para hacer inmediatamente push de los mismos registros. Entonces, acá estoy tardando 42 ciclos de reloj. Al puente. Ejecuta la rutina de atención de interrupción y hace el pop de estos mismos registros que popeo acá. ¿En qué se optimizó en Cortex M3? En Cortex M3 no se hacen estos pop para hacer inmediatamente el push. Y vemos que entre que terminó de ejecutarse la rutina de atención de interrupción 1 a que se pasa a atender la rutina de atención de interrupción 2, tarda 6 ciclos de reloj. ¿Qué hará en esos 6 ciclos de reloj? Y guarda la dirección de su entorno. La dirección de retorno yo la guardo acá, ¿eh? Sí, al principal, al medio. Para que empiece a ejecutarse la rutina de atención de interruptor. Tiene que cargar la dirección. Tiene que cargar el vector de la rutina de atención de interrupción 2. Y acá estoy diciendo interrupción solamente porque estamos hablando de eventos externos, ¿no? Por eso hablo con propiedad de interrupción. Entonces, esos 6 ciclos de reloj lo que hace es cambiar de vector. Cargar el precio Con la rutina de atención de la nueva interrupción. Terminó de ejecutarse, pop y otra cosa.
Y debe hacer un análisis ahí, digamos, alguna cosa que demora más de lo que debería, de lo normal, quizás. Pues si con el push, digamos, demora 12, digamos, salvaguardando los 6 registros. Debe reacomodar cosas. Algunas cosas, Sí, ¿no? sí, Claro, sí. vaya a llevarse no interesa, digamos, pero Es transparente para el usuario, Sí. ya está decirlo. Pero lo es una importante, eficiencia aparte, fenomenal. y sobre todo porque no hace cosas al cohete, como es, por ejemplo, copiar para hacer inmediatamente push. Y después hacer pop de nuevo, o sea que te estás perdiendo ahí los 42 más 16. No, aquellos aparecen acá. El pop ese sigue existiendo, es lógico, Sí. tiene que existir. Bien. Pues acá, eso es lo que llamamos tail chaining, encadenamiento de colas. Y acá es el resumen que vamos a utilizar siempre. Tardamos, en el caso de que aparezcan dos interrupciones, 42 ciclos para pasar de una a otra en ARM7 y solamente 12 ciclos, siempre igual en el caso de Cortex. ¿Qué pasa ahora cuando está terminando de ejecutarse IRQ1 de mayor prioridad y aparece IRQ2? En el caso de ARM7, cuando se encontraba con el POP y estaba en ese momento aparece la interrupción 2, termina de ejecutar el POP, con lo cual la latencia de interrupción es variable, porque me va a depender en qué momento me la encuentre. El completo está. Cosa fea si las hay. Y los pushes correspondientes a la rutina de atención de interrupción 2 se ejecutan a continuación. En el caso de ARM de Cortex, y esta fue la pregunta que tuve que llegar a hacérsela a NXP, que tardaron 2 meses en contestarla. Fíjense que acá dice POP de 1 a 12. A ver, ¿cuál es la duda que le surgió a ese sujeto deleznable que vino al curso y que me hizo pasar una noche leyendo manuales y tratando de entender de qué se trataba? Y que, por supuesto, no alcancé a determinarlo. Es un pibe de la Universidad de La Matanza que tiene un futuro realmente brillante. Es para temer. Espero jubilarme antes que... Sí, sí. Es competencia seria eso. ¿Cómo es el funcionamiento? A ver, ¿por qué es la duda? Primero, dijimos que las instrucciones de POP no se pueden... las instrucciones no se pueden frenar una vez que se la van a ejecutar. Primer tema. Segundo tema, supongamos que se puede llegar a cortar la instrucción. ¿Cómo sabe el micro cuántos registros popeó? Bien, la respuesta es, acá en realidad, en lugar de tener una instrucción de POP, tenemos un conjunto de instrucciones de POP. Una para cada. Exactamente. Con lo cual, efectivamente, puedo cortar cuando se hizo el primer POP y no es que esté una única instrucción ejecutándose. Segundo punto, ¿cómo sé yo cuando voy a hacer el POP final acá cuántos registros me quedan por popear? Porque fíjense que... algún centinela interno. ¿Y cómo se llama el centinela interno? Mandador interno. ¿Cómo se llama mi mucama? ¿Cómo se llama mi mucama? NBIC. Entonces, el NBIC no retrotrae, tiene guardado, cuando empezó la operación de POP, igual retiene en dónde empezó y en dónde estaba el stack. Y lo actualiza cuando terminó. Entonces yo le pregunto a mi mucama, digo, ¿cómo tiene usted en este momento el stack?
se me queda mirando y dice, señor Marcelo, ¿sigue tomando usted? ¿Lo qué? ¿Lo qué? No, está en este momento de estar sacando a pasear a mi perro. Bien, y fíjense que, porque la otra duda era, aparece la rutina de interrupción 2, y si empecé a popear, y me quedaron algunos sin guardar, acá tendría que popear lo que ya había descargado. Tenía que pushear lo que ya había... Bueno, entonces no es necesario hacer ningún push acá porque me quedó registrado el valor inicial del putero a la pila. Y fíjense que acá puedo garantizar determinismo. Pero si he hecho uno o dos, si hizo uno o dos pop, ha recuperado los valores de algunos registros. Bárbaro. Y si los va a usar esta rutina, los destruye igual. Ah, sí. Sí. Insisto en la afirmación. Sí, no es relevante. No es relevante para nada. Insisto en la afirmación. Acá es determinístico. Porque como tenemos secuencias de pops, la latencia es fija. Serán siempre 6 ciclos de reloj. ¿Quedó claro? Entonces, perdón, volviendo otra vez, ¿por qué dice 1-12? Es cuando está haciendo el pop, o sea, recuperando, como son pops por cada registro, donde aparece la interrupción 2, corta, carga el nuevo vector y continúa con la atención de la rutina de Exactamente. 2. Por eso es que ahí varía un poco. Les hago un comentario. ¿Ustedes se imaginaban el lunes a la mañana mantener la discusión que estamos manteniendo ahora? Este es el resumen. ¿Perdió determinismo? No. ¿Por qué? No, no es variable. Desde que me aparece el pedido de interrupción, tardo 6 ciclos en atender. Depende de qué momento te aparezca. No. Después del primero, tenés un tiempo de un ciclo para un pop. Pero es que el momento que me aparece, pararon de hacerse los pops. Sí. Por supuesto. Entonces, sigue siendo determinístico. Vos considerás a partir del momento en donde interrumpió, digamos. Claro, por supuesto. Así es como mido la latencia. El pop vendría a ser como una especie de parte del normal funcionamiento del programa. Pero que aparece en interrupción, Claro, ahí se tenemos cumplen los 6 ciclos. y eso es lo que considera la atención. Bien. Entonces, estamos viendo las cosas muy grosas que tiene el manejo de interrupciones, en la cual está por hardware resuelto todo el tipo de problemas que nos podrían llegar a angustiar a nosotros, buscando determinismo y resolver la estabilidad de la latencia. Miren, Mariano Cerdeiro, justo está en Skype en este momento, que es el alma pater de alemán de la CIA. Fue muy gracioso porque en la charla que dio en el SACE, en el momento que se trababa en algo, le salía una interjección en alemán. Ya piensa en alemán, un insulto en alemán le salía. Perdón, es una interrupción ahí. ¿No es mascarable? Puede ser, sí. Acá bien, porque en casa son todas enmascarables, ¿no? En casa son todas. Por ejemplo, recordando ahí, varias firmas como FreeScale o Texas Instruments tienen micros que están homologados ya de antemano. Algo he leído de esto, pero algo comentario, para hacer desarrollo para equipos para aplicaciones médicas. Sí. Porque, digamos, son críticas las aplicaciones. Sí. Con todas estas innovaciones, ya tiene algunos, o la arquitectura ya tiene alguna especie de moderación de ese tipo, de ese nivel. No hay comentarios.
No lo sé. Yo me supondría que sí. Porque cosas como estas son... Te lo planteo de otra manera. En la parte de sistemas operativos, por ejemplo, en el caso del FreeRTOS. FreeRTOS tiene tres versiones distintas. El FreeRTOS, que es para uso general y académico, sin soporte. Es decir, si tenés algún problema tenés que acudir a alguno de los foros, porque si le preguntás al amigo Barry te va a mandar directamente su CBU. Tiene una versión que se llama OpenRTOS, que está soportada, y entonces uno paga un monto adicional y tiene soporte. Y tiene una tercera versión que se llama SafeRTOS, es decir, RTOS seguro, en el cual, para el caso en que vos tengas que homologar tu aplicación, no vas a tener que homologar todo el sistema, sino que tendrás que homologar tus rutinas de tus tareas, porque el sistema operativo, el kernel, ya está homologado. Entonces me imagino que si hacen eso con el sistema operativo es porque el micro ya está garantizado en su funcionamiento. Es una hipótesis. Bueno, vamos a ver qué sucede en el caso en el cual estamos atendiendo una rutina de interrupción IRQ2 de menor prioridad y aparece la IRQ1. En el caso de ARM7, vamos a tener que empezamos a hacer este push que corresponde a IRQ2. Cuando terminamos de hacer el push, aparece IRQ1 que me obliga a hacer otro push más. Obviamente, en los mismos registros. Atendemos a IRQ1, mayor prioridad. Hacemos pop. Atendemos IRQ2 y hacemos pop exactamente igual que esto. Porque acá en estos dos push guardaron los mismos registros. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que debería trabajar Cortex? Y un solo push. Un solo push. Y un solo pop. Y un solo pop. A un solo push, el tipo se da cuenta, ya salgo los registros, ¿para qué va a hacer? Atiende directamente a IRQ1, hace el tail chaining, cambia de vector, atiende ISR2 y hace un solo pop. Entonces fíjense que acá hay una cosa, pero que es realmente trascendente. Para IRQ1, la latencia de interrupciones acá puede llegar a ser cerca de 52 ciclos de reloj. Y variable, porque depende de en qué momento caiga. Si puede estar entre 26 y 52 ciclos de reloj la latencia. Variable. Acá es fija en 12 ciclos de reloj. Y este es el resumen. 12 de máxima, ¿no? 12, no, 12. Siempre 12. No, porque el IRQ llega después. Pero me vale un solo push. ¿Está bien? No, vamos a decir 12 de máxima de latencia. Para el IRQ1. Claro, pero 12, vamos a decir 12 de máxima de latencia. Sí. Máxima, sí. Sí. Máxima 12. Pero puede ser menos. Podría ser menos, porque se encuentra con que ya hizo los pushes. Si ha hecho Sí. varios push antes. Perdón, ahí otra vez. Si durante la atención de la 1 aparece, perdón, durante la atención de la 2 aparece la 1, termina con la 2 y sigue después con la 1. No. Eso Interrumpe en ese eso momento. lo vimos anterior, ¿no? Exactamente. Ya lo vimos, ¿no? Claro, exactamente, fue el primer caso. Es decir, claro. deja de atender la 2, la deja colgada, atiende la 1 y cuando termina la 1 vuelve a la 2. En el caso de interrupciones, si estamos trabajando en el modo procesador, en el modo thread, el procesador en modo thread,
cuando aparece un pedido de interrupción, pasa automáticamente al modo handler. Recordemos que el modo handler es el modo en el cual se pone el procesador para atender excepciones. Hay que tener en cuenta, y hay que leer ahí sí detenidamente, que algunas interrupciones del procesador necesitan ser borradas, limpiadas por el usuario. Hay algunas que automáticamente cuando se entra en la rutina de atención de interrupción, es decir, cuando el periférico detecta que se accedió a su vector, es decir, que fue atendida su interrupción, limpia el pedido de interrupción. Y hay otros periféricos en los cuales el pedido de interrupción tiene que ser limpiado en la rutina de atención de interrupción. Si no, salimos de la rutina de atención de interrupción y volvemos a entrar inmediatamente. Esta es la tabla de vectores inicial, en la cual tenemos algo que irá en la posición de memoria 0, en la 4 tenemos el reset, en la 8 NMI, y luego vienen, acá tendremos en la 2C el vector del service call, en la 3.0 el debug monitor, alguna reservada, tendremos el sysdig, y a partir de la 4.0 en hexa aparece el vector correspondiente a la IRQ0, que dependerá en cada caso de qué se trate. Esto está visto ahora sí en forma de mapa de memoria. Otra cosa que es importante es cuando regreso de interrupción. Fíjense que le esquivamos el bulto hasta ahora al regreso de interrupción. Vimos qué lindo pop, push y todo eso. Ahora el tema es, cuando yo regreso de interrupción, tengo que regresar volviendo al modo en el cual estaba trabajando antes. ¿Por qué? Y porque fíjense que en el caso en que tenga dos interrupciones anidadas, la segunda interrupción se encontró el procesador ya trabajando en el modo handler. La primera interrupción, por ejemplo, la encontró el procesador trabajando en el modo thread. La segunda interrupción, que está tail-chained con la primera interrupción, se lo encontró el procesador corriendo en el modo handler. Entonces tengo que rescatar cómo quiero volver. Entonces, por ejemplo, si en caso de que sean interrupciones, tengo que dar un valor de retorno a la interrupción que, el momento de retorno, de la instrucción que corresponde al retorno, eso lo vamos a charlar un poquito mañana, ya al principio, repasito, le tengo que decir por el valor que yo le voy a dar retorno, que será todos unos y el byte menos significativo en F1 o en F9 o en F2, que voy a decir cómo es que yo quiero retornar. Por ejemplo, al modo handler, al modo thread, y utilizando el master stack pointer o el process stack pointer. Dicho de otra manera, si voy a regresar al modo handler, si voy a regresar al modo thread privilegiado o si voy a regresar al modo thread user. Y lo último que quiero decir hoy, para podernos ir a comer en paz. Perdón, no quedaba en el registro de estado, digamos, en los bits del registro de estado no estaba definido el modo, no. En la posición de memoria 0, lo que colocaré será el stack pointer inicial. Es decir, no tengo instrucción para cargar el stack pointer. El stack pointer lo tendré que, en mi programa, escribir en el vector 0. Eso es para evitar el problema de que una vez se habilita interrupción, si soy medio nabo programando, sin haber inicializado el stack pointer. Entonces acá garantiza que toma un valor del stack pointer en el momento del arranque directamente. Lo primero que hace es cargar el stack pointer y después pasa a ejecutar el vector de reset. ¿De acuerdo? Bien.
Todos nuestros movimientos están fríamente calculados. Hemos terminado justito. 5 minutos. Está muy bueno los dibujos, las interrupciones y demás. Eso están en la. Van a estar en Sí, están.